Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del podcast de EO Argentina, la comunidad global de emprendedores. Para los que son nuevos y están viendo por primera vez este podcast, les comento que EO es una organización global con miembros en la mayoría de las grandes ciudades del mundo. Somos decenas de miles en todo el mundo y en su capítulo local de Argentina ya somos más de 115 personas. La idea de este podcast es que los miembros nos podamos conocer un poquito mejor, traer gente con historias emprendedoras para que nos pueda dar distintos aprendizajes. Así que si estás del otro lado, estás pensando en emprender, tenés ganas y nunca te animaste, quizás este episodio te puede servir muchísimo. Sin más introducción, damos la bienvenida al invitado del día de hoy. ¿Cómo estás, Andy? Muy bien, Alan. Bueno, estamos hoy con Andy Gersberg. ¿Gersberg se pronuncia? Perfectamente, sí. De Bracket. Está buenísimo que te hayas hecho, muchas gracias, una hora de tu tiempo para venir a contarnos tu historia en este momento tan complicado del año. Si querés, como te comenté, en esta nueva temporada tenemos un nuevo arranque. Suponete que puedes viajar al pasado y hablar con tu yo de 15 años. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría a mi yo de 15 años? Es una buena pregunta. Probablemente le diría que se prepare porque va a vivir un montón de cosas y que va a estar bueno. Y a veces va a ser difícil, pero que va a valer la pena. ¿Y que haga o que deje de hacer algo? Em, no, me parece que le diría que disfrute y que trate de surfear la ola. Que, que a veces parece que es un montón, pero que se puede, que va a llegar. ¿Y qué te imaginabas? ¿Hacia dónde ibas? ¿De dónde Quizás surge tu le vocación? digo que compre Bitcoin también. Sería buena, sí, sí, sí. No te va a creer. No, A seguramente. mí me lo han dicho a mis 20 y no le creí a Santi Siri cuando vino a decirlo en una charla. En realidad me abrí la cuenta y después me dio paja meter la tarjeta de crédito. Y dije, Estuve después ahí. lo hago. Tremendo, Tengo el mail de bienvenida, 2013. tremendo. Sí, sí. Pero bueno, ¿de dónde surge tu inspiración, tu pasión, la idea de emprender? En realidad, a ver, no estaba seguro que iba a emprender. Mi camino laboral no empezó de una emprendiendo. Creo que la mayoría de los emprendedores en realidad tienen algún primer trabajo, al menos que no es su propia empresa, pero sí tenía un background de familia de emprendedores. Eh, a ver, desde mi abuelo paterno que fundó una empresa de implantes dentales, que fueron los primeros que vinieron a Argentina, que sigue hoy en día. Mi otro abuelo tenía una empresa de publicidad en el subte donde también trabajó mi vieja. Mi vieja y mi viejo tenían un laboratorio de biotecnología que después lo vendieron a una grande farmacéutica. Entonces es como que siento que en mi genética estaba eso, pero al principio, digamos, cuando terminé la secundaria, estaba en cualquier otra cosa. Y bueno, tuve que dar mis primeros pasos como todos, con alguna pasantía, algún trabajito que iba encontrando por ahí. Em, Creo que en gran medida tuvo que ver un poco con la suerte y un poco con la casualidad. Si me permitiste, cuento un poco cómo arrancó la Obvio, sí. idea de Bracket, digamos, que en realidad no fue mía, eso es lo curioso. Yo había terminado la ORT, que había ido a medios, entonces ya tenía como un background de filmación, de fotografía, de radio. Tenía también una pata ahí de la empresa de mi familia que era la publicidad en el subte, entonces yo era medio el fotógrafo que iba y sacaba esas fotos y qué sé yo, y me anoté en la Facultad del Cine. Y en la Facultad del Cine, ahí está como la casualidad y un poco la suerte, me hice muy amigo de mi socio. Y él era más grande que yo, sigue siendo más grande, yo tiene 10 años más, y estaba en otro momento, él ya se había recibido, estaba como medio en un año sabático jugando al cine, yo re quería ser director de cine, y enseguida nos hicimos amigos. Y yo ahí tenía una pasantía, estaba ahí, todavía vivía con mis viejos y estaba como ahorrando para irme a vivir solo. Tenía una primera pasantía en una agencia de publicidad como asistente del productor. Iba a filmaciones, acomodaba VHS, hacía lo que hacía falta en la agencia. Y un día estábamos ahí en la facultad y él me dice,
Mariano, mi socio, es un embole esto. Yo voy a abrir una empresa, me dice, una empresa de diseño. Porque él tenía también, su familia tenía una empresa y necesitaban algo de diseño. Entonces me dice, ¿querés venir? Yo le digo, mira, tengo mi laburo en la agencia, no lo puedo dejar porque estoy ahorrando. Creo que mi sueldo ahí eran tipo 500 pesos Sí. de la época. Algo se podía hacer con eso. Hasta ahorraba un poquito. Me dice, yo te lo pago. Digo, bueno, dale. Y creo que nunca me lo pagó igual. Pero renuncié a ese laburo de la agencia. Bueno, si le cobras interés tenés un buen número, ¿eh? Te compras un buen Debería, ambiente hoy. debería. Renuncié a la agencia y me fui con Mariano y me acuerdo patente porque la Facultad del Cine estaba en San Telmo, en un callejoncito en Giufra, y él había alquilado la oficina pegadita a la FUC, como para todavía estar en sintonía con la facultad, pero bueno, nada, ahí pegadito. Y ahí empezamos a emprender. Enseguida nos dimos cuenta que íbamos a ser socios, que yo no iba a ser empleado ni nada, ni sueldo, ni nada. Eh, y, y teníamos menos idea de diseño y de todo, que teníamos buenas intenciones, digamos. Y teníamos algunos contactos también. Está buena la historia que contás. eh, y está bueno eso, es medio raro, como que a vos te tuvieron que convencer para emprender, aun cuando venías de una familia que había emprendido varias veces y le ha ido bien. Sí, sí. Pero también creo que tenía que ver con que cuando terminé la ORT, yo era medio un bardo. Entonces estaba tipo un poco en cualquiera, así, me hice un viaje así por el norte, como que estaba medio all over the place y no estaba pensando en emprender, estaba empezando como, bueno, Y quizás sí, soy obvio. hippie, no sé, es como, Pero tenías tocaba 19 años. tenía una banda, sí, hacía lo que había que hacer en esa edad, Y pero sí. no, se nota que el chip emprendedor estaba ahí, pero estaba como off, ¿viste? Y la verdad que me resirvió esto de que Mariano, que estaba como en otra etapa de su vida, por la edad que tenía, que en esa etapa era un montón lo que nos separaba en esos 10 años. Hoy es ¿viste? Es lo mismo, pero en esa etapa como que él tenía mucha más seguridad que yo. Entonces sí como que me incentivó a eso. Y los primeros clientes, bueno, fueron la familia, ¿no? Del lado de él tenía una empresa mayorista y le empezamos a hacer todo el diseño, viste, los carteles, qué sé yo. Y del lado mío, en la empresa del subte, había otra empresa en el subte que casualmente es de otro Biower, de la familia de Brian, Mirá. y había una competencia fuerte ahí abajo de la tierra. Y a nosotros nos pidieron, bueno, ¿pueden ser nuestra agencia creativa? Porque había que ir a pichar a las agencias y querían llevar algo novedoso que la otra empresa no lleve. Y hacíamos acciones, ¿viste? Hacíamos desde plotear todo un tren y toda la estación hasta que venga gente, actores, o tirábamos cosas desde los carteles. Los nuestros eran los que decían cuánto faltaba para que llegue el subte y la próxima estación, y le metíamos ahí unas magias y íbamos a pichear. Y bueno, nada, yo ahí como que eran mis primeros pasos en tener reuniones, en vender una idea. Y todavía, bueno, Bracket termina siendo una empresa de tecnología, pero ahí era una empresa netamente de diseño y creatividad. Mm. Los primeros años se trataron de eso, de laburar mucho con el subte. Iban saliendo también algunos clientes bueno, algunos eran anunciantes del subte, algunos eran conocidos. Empezamos muy chiquitito a crecer, éramos 4, 5, 6, los primeros 2, 3 años. Creo que estábamos bastante ordenados y creciendo bien. Y un cliente nos preguntó, en esa época recién estaban empezando los sitios web, y nos preguntó, ¿hacen sitios web? Dijimos, sí, obvio. No teníamos ni idea. Nos metimos a full a investigar, contratamos nuestro primer programador. Nos reinteresaba todo eso porque los dos teníamos un poquito un costado nerd. eh, y en esa época eran los sitios en Flash, no sé si te acordás. Sí, sí, Sitios. me acuerdo. Y si querés te interrumpa, te hago Dale. una pregunta. ¿Está bueno, vale eso de tipo, che, hacen sitio web y que vos le digas ni idea? Porque No quizás le la otra vez dije, está alguien pensando en emprender y dice, no, pará, si empezás así.
No, no le dije ni idea al cliente. No, ya sé por eso, pero no tenías ni idea, le dijiste, sí, claro, no, obvio, no sé Nos qué. tiramos de cabeza. ¿Está bien eso a la hora de emprender? Y hay que ser un poco también jugado, ¿no? Sabíamos que, a ver, intuíamos que eso podía tener mucho futuro, era muy nuevo. En el mercado local, digamos, estoy hablando de pre-smartphone, pre-todo, era un mundo nuevo y ya la gente estaba preguntando. Entonces, sí, yo creo que sí, que si vos sentís que ahí hay algo para explorar, que ahí hay como un poquito de pólvora, ¿viste? Me parece que sí, que a veces hay que tirarse a la cabeza. Pero lo tenés que sentir. Entonces, tirarte la pileta está bien y te sumó un montón para ese caso, lo recomendás a la hora de empezar a emprender. ¿Cómo funciona ese tirarte la pileta? ¿Internamente también? ¿Te tiras a la pileta todo el tiempo? No, no, no. A ver, me gusta pisar sobre seguro, pero creo que sobre todo en las empresas de tecnología te tenés que estar un poco renovando todo el tiempo. Digamos, las empresas que no se renueven van a tender a morir en tecnología, porque, por ejemplo, yo te contaba esto de los sitios en Flash, que por ahí empezamos y metimos varios años en eso, o sea, metimos todo un equipo que se dedicaba a eso y eh, desarrollamos hasta un pequeño e-commerce nuestro en Flash y qué sé yo, y de repente Apple un día dijo, muchachos, Flash no va a andar en nuestros teléfonos. O sea, se terminó Flash. Flash murió de un día para el otro. Entonces, me parece que vos tenés que tener un poco también la gimnasia para tirarte, viste, una pileta y decir, bueno, está bien, yo venía pisando sobre seguro, pero al principio me había tirado a la pileta con Flash y me fue bien con eso. Y de repente, no sé cuánto duró, si habrán sido 5 o 6 años, cae una bomba como esta y bueno, te tenés que otra vez empapar y meterte a jugar en una pileta nueva, ¿no? Me Está bueno parece. lo que contás y de hecho yo creo que en tecnología muchas veces estar en ese rubro te obliga a eso. Y sí, Te obliga a lanzarte a lo desconocido, a decir que sí y después vemos, porque lo desconocido es la constante. Uno siempre está vendiendo lo desconocido, está como al límite y son los proyectos más interesantes muchas veces. Otra de las cosas que me acuerdo que me dijo otra IOWer cuando empezó, que es Lu Resnick. ¿La conoces a Lu? no. De Wolox, sí, Ah, sí, que ahora mira. está en California. Uno de los grandes aprendizajes que a mí me sirvió muchísimo fue como, yo cómo hace para crecer tan rápido? Decimos que sí a todo. Como seguimos tomando proyectos y vemos de qué manera después estructuramos el equipo, porque eso también la challengea esa y la fuerza, obviamente, a ver, si te sale mal es un garrón, pero una vez que te salió bien 2 veces, 3 veces, ya decís, claro, sí, digo que sí, y después la voluntad misma, el laburo que uno le pone, la garra, puede generar, terminar generando cosas que parecían imposibles. Creo que eso decir que sí a cualquier cosa puede Ojo, tener... no que sea cualquier No, tipo de no, obvio, proyecto, pero sino dentro de como tecnología, como... proyectás y no te va a dar la capacidad. Bueno, pero yo voy a conseguir la capacidad. Creo que aplica a empresas quizás muy grandes donde tienen un montón de pods y pueden moverse muy rápido. Nosotros, como la mayoría de las empresas, también tuvimos una etapa que decíamos que sí a un montón de cosas que quizás no sabíamos eh, y nos pusimos un par de porrazos y dijimos, bueno, a ver, nuestro set de herramientas son estos y podemos salirnos un poquito para los costados, pero hay un tronco tecnológico sobre el cual crece el árbol de la empresa, ¿no? Como que sí a todo me parece que es un error en tecnología para mí, para lo que fue mi empresa, con el tamaño que también llegó a tener. ¿Y hay algún porrazo que te acuerdes así? Sí, varios, pero a ver, nosotros tuvimos como, decía, al principio teníamos un crecimiento que era bastante orgánico, 4, 5, después fuimos 20, y en un momento como que empezamos a vender mucho, empezamos a vender como volumen, y nos picó un poco el bichito esto del factory. ¿Viste? 20 no es un factory, tenés un equipito, atendés a los clientes, qué sé yo, no me acuerdo qué volumen de proyectos manejábamos, pero de repente empezamos a vender X3, eso que estábamos haciendo X4. Y la solución para nosotros era, bueno, contratemos mucha más gente. Y pasamos de ese número, que era para mí un lindo número, 20,
a ser casi 70 en poco menos de un año. Y bueno, no fue mal, obviamente, porque crecer tan rápido y tomar tanto laburo sin tener una estructura, un organigrama y un orden, lo que hizo fue que era un desbole de empleados que trataban de hacer las cosas con buena intención, pero que casi no podíamos entregar nada en ese momento. Y la verdad que yo en ese momento era bastante chico, tenía probablemente 24, 25 años, y de repente me encontré como, tengo 24, 25, en ese momento ya hace un año que no me daba ni para cobrar el sueldo a mí ni a mi socio, ¿Por qué? porque la empresa movía guita pero no dejaba nada. ¿Por qué no dejaba nada? ¿Por el margen? ¿Por la velocidad de crecimiento? Por ¿La todo, reinversión? por todo, porque estábamos en una vorágine de contratar, crecer. Nos pusimos una oficina de microcentro de 2 pisos para esos 70 empleados, le hicimos obra, estábamos invirtiendo todo en ese pequeño monstruo que habíamos creado, con una visión de volumen, que después nos dimos cuenta que no era por ahí, pero bueno, desarmarlo fue muy costoso. Y como te digo, yo también era re joven y de repente dije, ay, ¿cómo salgo de esto? Y ahí como un poco teníamos dos caminos, que para mí uno no era una opción, que era, bueno, cerrar la persiana y decir, esto se termina. Y la otra opción, que fue la que tomamos, era, bueno, pedir guita prestada a nuestras familias, a nuestros amigos, vender las cosas que teníamos y pagar indemnizaciones a granel y achicarnos a un core muy, muy chiquito. Creo que pasamos de 70 empleados a 8, así, de una. Fa. Sí. Así que cuando me preguntás, tipo, bueno, ¿cuál fue tu momento? Sin duda fue ese, ¿no? No creo que me vuelva a pasar y sí fue un golpazo, ¿viste? Ahora, ¿tuviste familia, tuviste amigos que creyeron en vos, que te prestaron sabiendo Sí. que ibas a renacer como el ave fénix? Bueno, apostaron y les pagamos a todos, por suerte. Tuvimos probablemente 2 años más o menos laburando para pagar esa deuda. Pero me parece que, a ver, yo después terminé, viste, te contaba, estudié cine, después estudié fotografía, después terminé estudiando publicidad, pero creo que como emprendedor no hay nada más valioso que ese tipo de experiencias donde te pegas un palo fuerte y te levantás y sacás unas conclusiones que si alguien te lo dice, no lo podés escuchar. De hecho, cuando yo crecí a 70, la oficina, el microcentro, mucha gente que me quería, familiares, amigos, me decían, che, Andy, ¿está bien esto que estás armando? Como es un medio too much. Decía, no, está bien porque estamos vendiendo. Y como que me trataban de decir como warning. Y yo no podía escucharlo porque estaba muy convencido y estaba muy metido en mi plan con mi socio. Y bueno, nada, me parece que la gran universidad de un emprendedor es eso, ¿no? Es cuando metés la pata y bueno, y después te la bancás y salís adelante. O sea que está bueno como moraleja lo que contás. Y si me permitís, ya que estamos en el podcast Claro, de EO Argentina, que de hecho, bueno, para los que no saben, sos el chair de comunicación. es O sea, verdad. técnicamente somos parte de tu equipo acá, los que estamos formando este podcast y armando este podcast. A mí me pasa muchas veces y me pasó muchas veces también que alguien me da una recomendación y es tipo, no, pará, a ver, nunca aprendiste, o sea, está todo bien con lo que ves con recomendación. A mí me cuesta más como decir, bueno, listo, lo tomo como válido. Aparte que soy una persona medio terca de por sí. En EO, a mí lo que me gusta, no sé si te pasó también con otra decisión, que hay gente que ya la pasó muchas veces. Y Totalmente. cuando alguien de EO te dice, che, fíjate por acá, es tipo, che, pará, este flaco ya lo pasó. ¿Viste? Hay gente que ya vio la película 3, 4 veces. Lo que me hubiese servido tener a Yo en esa época, ¿no? Que estábamos re solos, primeros pasos, y, y me pasaba eso que decís de, che, no saben, o sea, ¿qué me dicen si ni saben los números, ¿no? Como no conocen mi empresa, y tenían súper razón, obviamente. Sí, 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 pero bueno, nada, es Pero hay que difícil. pegársela también a veces, ¿viste? A ver, eso fue un quiebre en la empresa y desde ahí como que se reformuló todo. Nunca más volví a tener una oficina de esa envergadura. Mucho antes de la pandemia, nosotros ya éramos una empresa híbrida,
con una oficina en Buenos Aires, pero con empleados. Cuando empezamos a contratar de vuelta para salir como el ave fénix, como decías vos, fuimos muy precavidos con las contrataciones, nos tomábamos un montón de tiempo. Era casi lo opuesto a lo que hacíamos antes. Antes era, bueno, sos programador, hacés este test, listo, entraste. Y ahora era como, bueno, no, procesos largos y empezamos a contratar mucho en el interior del país. O sea que ya éramos una empresa con una oficinita en Buenos Aires y gente por todo el país. Te hablo en el año 2012, 2010, por ahí. O sea que ya estabas acostumbrado y de hecho habrás sido de los primeros que armaban una modalidad remota. Totalmente, sí, sí, sí. Y además me di cuenta que la gente que está en el interior del país, mi experiencia, ¿no? Pero la guita le valía mucho más que los que estaban en capital, estaban con menos ganas de andar cambiando de laburo cada 2 días, es como que encontré en distintas provincias algo que en capital no encontraba. Sí, hablaste de esto, a ver, conseguiste clientes, creciste, subiste, bajaste. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo haces para que te vaya bien emprendiendo en tecnología? Es una buena pregunta. ¿Por qué a ustedes los contrataban? Em, bueno, creo que todos en los podcasts que vengo escuchando hablan un poco de que tenés que tener un poco de suerte y que la suerte también la tenés que salir a buscar. Y estoy súper de acuerdo con esa observación. Creo que, a ver, nosotros con Mariano fuimos probando distintas cosas y muchas no funcionaban, como esto que te contaba del Factory, pero empezamos a ver a través de algunas plataformas que había, como lo que hoy es Workana, en su época había otras, Gurú, Elance, había un montón de portales, era algo bastante nuevo laburar para afuera en esa época, también te hablo del 2010, 2012, y empezamos ofertando en un montón de pequeños trabajos para afuera y empezando a ver que trabajar para afuera tenía un montón de beneficios. No solamente lo monetario, el entendimiento del cliente de afuera, lo rápido que eran para pagarte, la velocidad con la que ellos necesitaban renovar el sitio. Había un montón de virtudes, ¿no? Y nosotros estábamos un poco atentos, pero teníamos cualquier tipo de cliente. Podía ser un arquitecto, un hotel, un bar, no nos importaba. Hasta que un día era un sitio web de una empresa de rafting, que hasta el día de hoy es cliente, la empresa de rafting, nos contrata pero a través de una agencia. Era la agencia que le había vendido el sitio a ellos. Y nos fue re bien y la agencia nos dijo, bueno, ahora no trabajemos más por el portal, trabajemos directo. Y vimos que las agencias tenían una necesidad muy grande de tener un soporte de programación y en Estados Unidos como que toda la plantilla de programadores estaba completamente absorbida por empresas grandes, por Google, por Amazon, por todos los gigantes se los chupaban y las agencias medianas no podían armar su equipo. Entonces ahí como dijimos, la agencia nos puede traer varios sitios por año y además necesita algo que no puede conseguir ahí. O sea, está mucho más proclive a contratar afuera del país. Y creo que, a ver, si esa agencia no me contrataba a través del portal, quizás no llegaba a esa idea. Pero también estábamos atentos y nos dimos cuenta. Entonces, agarramos y viajamos a verlos. Dijimos, bueno, vamos a charlar en persona, a ver quiénes son, qué necesitan. Sí, sí, está bueno lo que contás y muchas veces es como ese gráfico, no sé si lo viste en la Segunda Guerra Mundial, de que arreglaban los aviones, ¿lo viste el que tiene los puntitos? Hay un gráfico muy famoso que se usa casi como meme en las redes, de un avión de la Segunda Guerra Mundial, que cada vez que volvían los aviones se fijaban dónde habían sido los impactos de bala y trataban de reforzar esas partes, ¿viste? Sí. Para que resistan más. Y en realidad era al revés. En realidad había que reforzar donde no se veían impactos de bala, porque los aviones a los que le daban un impacto de bala en un lugar delicado, complicado, no volvían. Entonces ellos estaban mirando los que volvían donde eran impactados. Claro.
Y está bueno también como emprendedor muchas veces, porque uno cuenta, bueno, no, justo tuvimos este cliente y parece que es todo suerte. Y en realidad, por cada suerte que tuviste, y la pifiaste 10 veces. ¿Viste? Uno va Totalmente. tirando ideas, uno va tirando puntas, va tirando reuniones, y no, y no, y no, y no, hasta que prende. A veces prende como fuego, a veces prende un poquito y se apaga después. Entonces, para mí requiere, como vos decís, la suerte te tiene que encontrar trabajando. Y también requiere una perseverancia y un optimismo ridículos. Sí, Que también si querés te lo conecto con lo otro que estábamos diciendo. ¿Por qué no le dice que no a alguien cuando le da un consejo alrededor? Porque como emprendedor muchas veces no llega, no hubieras llegado donde llegabas si no ibas por lo menos un poco contra la corriente. seguro, seguro. Sí, y además, bueno, te sumo otro keyword que siempre está en EO presente, que es ser resiliente, ¿no? Porque, a ver, otro con un palo como el que nos la habíamos puesto, quizás dice, bueno, ya está, no sé, me consigo un laburo, estoy cansado. Y la verdad que no fue el único. Tuvimos varios momentos donde vos te preguntás y decís, ¿tiene sentido todo este quilombo que armamos? Eh, pero si vos, viste, sos resiliente y te vas reinventando y le vas buscando la vuelta, me parece que, bueno, el que perdura en el tiempo termina triunfando. Digo, mi empresa Bracket ya tiene más de 20 años. Entonces, tenemos clientes que nos acompañan hace, no sé, 14, 15 años de repente, desde los comienzos, como esta empresa de rafting que te contaba. Eh, y creo que, bueno, te contaba un poco lo de la agencia y ese primer viaje a Estados Unidos. Y nosotros empezamos a hacer algo hace como 10 años, más o menos. Empezamos a ir a Estados Unidos 2, 3 veces por año a visitar a estas agencias que íbamos consiguiendo. Y a cada ciudad donde íbamos mandábamos, no sé, 200, 300 mails. Era un mail muy cortito que decía, hola, trabajo con esta agencia en tu ciudad eh, y los estoy yendo a ver y vi que vos haces algo parecido y vamos a estar tal fecha, ¿te tomás un café con nosotros? Obviamente ese mail lo fuimos probando y ajustando durante los 10 años eh, y la verdad que nos tuvimos una tasa de respuesta altísima y teníamos viajes donde teníamos, no sé, 40, 50 reuniones eh, y todo el tiempo íbamos puliendo el discurso, porque nos juntábamos con uno, le decíamos, veíamos qué cosas gustaban, qué cosas no gustaban, después de la reunión anotábamos, bueno, esta frase, muchas frases que nos decían ellos y que nosotros las tomábamos como propias porque nos gustaban también. Eh, y los primeros viajes obviamente no eran buenísimos, eran más de aprendizaje, y a medida que fuimos repitiendo esos viajes, eh, bueno, fuimos perfeccionando un poco el discurso y también perfeccionando la empresa, ¿no? La empresa empezó a ser súper productiva, empezó a solucionarle la vida a la agencia, las agencias que decían, ay, no sé qué haríamos si no estuviese Bracket atrás armándonos toda la pata tecnológica, ¿no? Entonces, creo que las dos cosas. Ahora, alguien que está mirando, yo qué sé, somos de Argentina. Argentina no es el país más abierto del mundo, comercialmente, si querés por ahora. A este ritmo en un par de años no lo Veremos. sé. Veremos. Cuando uno dice, cuando vos quizás decís, me fui a conseguir clientes a Estados Unidos, ¿viste? Para el otro es rocket science. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se abre una empresa allá? ¿Cómo se consigue la confianza? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que la confianza se construye. Y, a ver, yo había ido a una primaria que era bilingüe, después fui a la ORT que teníamos inglés pero no tanto, pero los primeros viajes un poco me costaba el inglés, tomaba clases particulares para mejorarlo y te tenés que animar porque si no lo haces vos, yo creo que nadie nunca va a vender como un dueño. Creo que ahí, si vos ponés un empleado, un sales, lo que vos quieras poner a representar a tu empresa, puede que te vaya bien y puede que venda, pero si vos ponés un dueño, conoce perfectamente su propio negocio, eh, no hay manera que no sea el mejor vendedor de la empresa. ¿Cuáles son las funciones que tiene que tomar siempre un founder para vos? ¿Vender? O sea, ¿ser el vendedor principal? A ver, va a depender mucho de cada emprendimiento, del tamaño y todo. Yo, desde mi experiencia, me parece que
no perder esa conexión con los clientes es re importante, porque no solamente por venderles, sino también por escuchar necesidades que puedan tener o problemas que puedan estar teniendo con tu empresa que quizás no te llegan si vos no estás en esa conexión. Sí, a ver, lo que me refiero es, vos creces y cuando uno crece con empresas tiene que empezar a tomar decisiones para escalar, tiene que empezar a delegar cosas. ¿Cuáles son las indelegables, por lo menos en tu caso, o las menos delegables o las que seguís tomando? Bueno, ventas ya dijimos, toda esa parte me parece súper importante. Me parece que en lo que es la visión y la estrategia de la empresa, eso no lo podés casi delegar, podés escuchar, podés integrar con tus distintos heads de las áreas y armar reuniones, pero al final el founder tiene que tomar esa decisión y decir, es para allá, vamos hacia el sur, al norte, a donde sea que decida navegar. Y me parece que es indelegable la estrategia de la empresa. ¿Y cómo les impacta, si querés, para cambiar un poquito de tema, toda esta revolución que estamos viviendo de inteligencia artificial? Bueno, es otra vez adaptarse, ¿no? O sea, yo te contaba, cuando estábamos metidos con Flash a full, cambió, nos tuvimos que ir a HTML, después en algún momento tuvimos que ser mobile first y fue otro aprendizaje, y hoy con AI está claro que es otra ola nueva que vamos a tener que aprender a surfear. En Bracket como que tenemos dos aristas de esa temática, digamos. Una es cómo hacemos que todo nuestro equipo lo use de igual manera y mejore sus tiempos y mejore la calidad del código que entrega, que eso ya digamos, lo estamos tratando de tamizar para que todos tengan la misma manera de usarlo. Y por el otro camino tenemos un pequeño laboratorio de un par de programadores donde estamos buscando innovación de AI para nuestros clientes. ¿No te da un poquito de miedo? Porque, mira, yo hace 6 meses estaba por lanzar una startup, tuve que contratar una startup, un sitio web, tuve que contratar un UX, un UI, un desarrollador, un diseñador, digamos, ¿no? Como mínimo. Ahora estoy lanzando una nueva, que está esa tasa, comparador de créditos hipotecarios, ya que estoy tiro el chivo. Y la verdad, con la AI, conmigo y un par de proveedores alrededor simple, sale con fritas. O sea, todas las revoluciones anteriores yo te la compro. Es, bueno, listo, hay que aprender a usar la nueva herramienta y ya. Pero esta parece que reemplaza realmente una parte de perfiles. Y las agencias en el mundo, y yo las veo preguntándose mucho tipo, che, ¿se nos vendrá la noche o no con esto? A ver, yo creo que hay un reskilling que hacer del equipo, que obviamente lo estamos haciendo y estamos invirtiendo tiempo en que todos se adapten. Habrá que ver si todos se pueden adaptar. Yo creo que es probable que el sitio web sea una pata de una mesa mucho más grande, donde esté conectado a un montón de cosas que tengan inteligencia artificial, pero donde quizás el sitio web deje de ser nuestro producto principal. Bracket es una empresa de tecnología, entonces en ese sentido, digamos, no te voy a decir, no me preocupa. Me ocupo de ver cómo hacemos esta transición, ¿no? Me parece que hoy el programador que está, digamos, medio negado a AI, él sí tiene que estar realmente preocupado, porque es una ola que viene fuerte y viene rápido, y es como decís vos, el laburo que antes eran quizás 6 personas, hoy lo hace una. Es una locura. ¿Cómo ves que va a seguir a futuro esto? No, ¿Sos no, optimista? no sé, depende del día. ¿Hay algo que le pidas así a la inteligencia artificial que todavía no puede hacer, que digas, esto va a cambiar todo? A ver, estamos todavía, me parece, en los primeros pasos, digamos, de la inteligencia artificial. Todavía, yo sé que vos la usás un montón, incluso tenés tu proyecto de AI, pero te habrá pasado de tratar de solucionar cosas
y tener que cambiar de prompt 7 veces y que de repente te dice en este momento no puedo hacerlo, faltan recursos, digo, como no es todavía un auto de Fórmula 1 lo que tenemos, pero avanza muy rápido. Veremos hasta dónde llega, ¿no? Uno de los grandes secretos para emprender y que te vaya bien, vos lo dijiste, es la resiliencia, la perseverancia. ¿Algún otro secreto? Alguien que esté escuchando y dice, che, estoy empezando a emprender. ¿Cómo hago para que me vaya bien? No, creo que desarrollar un buen network eh, de personas que uno admire y que uno pueda también brindarse desinteresadamente es invaluable. Y creo que EO tiene mucho de eso. Muchos miembros, desde que entré, se me han acercado a preguntarme cosas o no sé, me hackearon el sitio, lo que sea. Siempre está bueno estar ahí para el otro porque nunca sabes de ese network qué va a pasar, qué va a salir, alguien tiene una idea. Entonces, me parece que juntarse con gente que uno admira es súper importante, no cerrarse eh, y animarse, ¿no? ¿Y cómo? Volviendo a los viajes, algo que no te conté es que al principio íbamos a un montón de ciudades y íbamos perfeccionando esta técnica, ¿viste? De cómo pichearnos, cómo era la presentación, qué sé yo. Y una vez fuimos a DC, que termina siendo como donde están la mayoría de nuestros clientes, y otra vez ahí un poco la suerte y un poco haber hecho todos esos viajes, haber aprendido y haber querido ir a DC, ¿no? Le mando un mail a una de las agencias más grandes, al dueño directo. A veces le mandamos a los directores y a veces al dueño, dependiendo un poco el profile. Y me contestó enseguida, sí, venite, ¿podés hoy? Sí, vamos. Y nada, nos recibió, Scott se llama. Tipo estaba descalzo en su oficina, una oficina así gigante en pleno centro de DC. Y bueno, tenía un pasado en Latinoamérica, entonces ya hablaba en castellano, nos llevamos re bien, fuimos a almorzar ese mismo día y él nos termina abriendo la puerta de DC, conectándonos con un montón de agencias porque le caímos bien, porque aún hoy somos amigos, cada vez que voy vamos a pescar y nada, salió de un mail y de un viaje y de una seguidilla de viajes y digo como, ¿cómo llegamos hasta ese momento donde nuestra suerte cambió? ¿Viste? Como de repente una reunión de quizás 400 que habíamos tenido antes, bueno, eso ya está, nos abrió DC y dejamos de hacer viajes que íbamos a un montón de ciudades. De repente íbamos solo a DC, teníamos un montón de reuniones, un montón de clientes eh, por uno solo, ¿no? Y no sabíamos que lo íbamos a encontrar ese día. No, está buenísimo, pero quizás vos estás mandando 200 mails ya de manera automatizada, un montón de gente lo tenés afinado. Para mí lo más difícil es la inercia inicial, en donde uno busca a la persona indicada, le parece que no, otra sí, manda 3 mails en total, redactados a mano, repensado, no le responde ninguno de los tres y uno se queda como, mi idea no funciona, mi emprendimiento no funciona. ¿Viste eso que aún yo que estoy volviendo a emprender, que ya vengo de emprender, me junto todo el tiempo con ellos, lo sé, me siento y me cuesta la trampa mental, ¿viste? De decir, no, pará, desdramatizalo. Si no, uno no lo intenta, no lo va a lograr. Que te lo tenés que creer, digamos, tenés que estar muy seguro de que lo que tenés entre manos es bueno, que tiene valor y salir a comerte la cancha. A veces la cancha te come también, pero es así. Bueno, pero si jugás 200 canchas en paralelo, vos Maximizás necesitas pegarla en tres. claro, maximizás tu suerte. Sí, sí, hay una frase que usa mucho en Twitter, no me acuerdo quién la usa, si es el de From Zero to One, me parece Peter Thiel, Mm. el de maximizar tu superficie de suerte, como ampliar la probabilidad de que te caiga la suerte y eso es como, bueno, eso, tendiendo puentes, empezando cosas, teniendo charlas con gente y de golpe, uy, mira, justo conocí a alguien que, bueno, está bien, pero que estás conociendo 500 personas por mes. Y estabas ahí, además. Estabas ahí en el momento indicado, en el lugar indicado, pero parece que estuviste en un Sí, montón de momentos en un montón de lugares. sí. Sí, y 1000 reuniones que pensaste que habían salido bárbaras, después no salió nada. Y bueno, es así. Me parece que tenés que insistir y no darte por vencido. Es
el camino que yo seguí y que me parece que si puedo dejar algo acá en este podcast de mi experiencia con 20 años de empresa es eso. Va a haber épocas difíciles, va a haber épocas de mucha bonanza y va a haber épocas también donde de repente pensás que todo se dio vuelta y no es también. Y bueno, tenés que seguir adelante. Está bueno ese optimismo casi irracional. En pandemia, por ejemplo, nos pasó algo re loco. Veníamos con un año muy bueno anterior y cuando arranca la pandemia, venía arrancando el año, me parece que fue marzo, ¿no? Cuando Sí, se cierra todo y de repente silencio de radio. O sea, nadie nos escribía, nadie nos preguntaba y fueron 2 meses y medio decir, ay, ¿qué hacemos? O sea, mandábamos mails y todo y era, no, bueno, no sé, no había presupuestos. O sea, no teníamos obviamente nuestros fees, pero se había cortado todo. Y de repente, y además no se podía viajar, digamos, la estrategia de ventas nuestra siempre era viajar, no se podía viajar. Y de repente, cuando la gente entendió que había que seguir adelante, fue uno de nuestros mejores años. Todos necesitaban ir online con algo, un e-commerce, necesitaban sitios web para comunicar todo. Y la verdad que yo en ese momento no la vi, que la pandemia podía ser bueno para el negocio. Lo termina haciendo. Pero los primeros 2 meses me estaba comiendo las uñas diciendo, ¿qué hacemos ahora? Así que había que bancar un poco. sí, no, para mí también fue loco. Aún estando en digital, a ver, con el diario del lunes mirás y decís, claro, si se cierra Obvio, todo, lo único que va a existir es lo digital. ¿Cómo no va a subir todo? Pero con el diario del lunes, en el momento no se te llenaba el culo de preguntas de tipo, che, ¿se viene el fin del mundo o no se viene el fin del mundo? era una sensación tremenda, además con los empleados, ¿qué hacemos? No, a ver, mi razonamiento era, sí, obviamente va a quedar solo lo digital, pero la caída del consumo y la crisis va a ser tan grande y a nivel global el ajuste va a ser tan grande que aún si todos se tiran a digital no te va a compensar, digamos. Todo el mundo va a estar viendo cómo reducir. ¿Y el consumo? A las Eh, nubes después. Hoy, si el consumo por las nubes, los estados no duraron en emitir a morir para salvar, digamos, toda la rueda y a nosotros también, digamos, siendo ¿Sí? una agencia en digital, fue un año muy bueno, Muy fue el bueno. año que nos vendimos, de hecho, y fue fantástico. Yo la verdad, miré y dije, "Ah, bueno, mejor." No deseamos nuevas pandemias igual. No, a ver, nosotros salimos bien parados, pero la humanidad no sé si salió bien parada. Es como las guerras no son Totalmente. buenas para la humanidad. Después de las guerras hubo un montón de investigaciones científicas que terminaron de carambola desembocando en algo positivo, obviamente, como todo. Sí. Entonces, alrededor de esto hablaste mucho de tu emprendimiento, de a dónde ir, de qué hacer, en términos personales, digamos. Algo más que te guste, algún libro que recomiendes. A ver, para emprender, cosas que nos estamos llevando hoy. Hace falta tener resiliencia, hace falta armarte un buen networking, hace falta ser bastante cara dura al respecto. Se puede leer algo de cómo emprender, se puede, más allá de ver este podcast. A mí me Hay- gustó mucho The Tipping Point de Malcolm Gladwell. Ah, sí. Ese era un libro que a mí me había como, me dio un chispazo, ¿viste? Dije, es por ahí, es un momento donde la ves. Me parece que es un libro muy interesante. ¿Cómo Y funciona? ¿De qué trata? bueno, de esos momentos donde alguien ve una cosa desde otro ángulo y se da cuenta que hay todo otro escenario que el resto de la gente no lo veía. Y da ejemplos muy concisos de empresas, de emprendedores. Es un libro muy interesante. Y después, a modo personal, a mí lo que más me gusta es navegar. Me encanta navegar, tengo un velero y navego un montón. Y nada, quiero pensar que en algún momento voy a poder colgar un rato los botines de emprendedor y salir a navegar el mundo. Digamos, eso lo tengo ahí como en la mira. Bueno, a ver, pero si quisieras hacerlo, podrías de alguna manera. Si realmente decís, Bueno, este sí, es el pero año. a ver, hoy tengo a mi hijo Sam que tiene 6 y lo disfruto un montón y nunca me iría a hacer ese viaje con él tan chico, ¿no? Pero lo tengo ahí en la mira, es como que dentro de mis planes está eso.
Bueno, y para terminar un poco tu experiencia en EO, ¿cómo es ser chair de comunicación? Bueno, a ver, primero es un privilegio estar en el board. ¿Qué es Eh, un board de bueno, EO? un board somos todos miembros que ponemos nuestro tiempo ad honorem para servir a la organización y alinearnos en distintas cuestiones que hacen a la organización. Por eso hay distintos chairs. El de comunicación a mí me sentaba como muy fácil porque, bueno, tengo una empresa que está muy relacionada con eso. Entonces, el año pasado veía algunas cosas, el sitio web y otras cosas que no me gustaban sobre la comunicación de IO y dije, bueno, si en el board que sigue puedo aportar poniendo tiempo de mi empresa, poniendo tiempo mío, con gusto lo hago y está bueno. Está bueno, estás un poco en la cocina. En la cocina de EO y te sirvió a nivel personal también. Sí, porque además todos los que están en el board son súper grosos. Entonces, a ver, en EO yo aproveché un montón de eventos, de learning, cosas divertidas, networking. Después tengo mi foro que es espectacular, que lo súper disfruto. Y como que en el board encontré otro espacio, ¿no? Un espacio donde también tenemos, si bien no es un foro, se hablan cosas que quedan ahí y, y como te digo, hay una gente muy, muy grosa que me encanta compartir con ellos. Ah, sí, además de todo esto, entiendo que la experiencia misma de formar parte de una organización tan grande, para mí está bueno, es que es muy distinto a una empresa, que a mí me ha pasado también. Cuando uno cae, medio como, yo qué sé, recién entraste a la organización, viste, yo caí medio en rol de consumidor, viste, no me gusta cómo me están haciendo esto. La respuesta automática, digo, es, ah, bueno, ¿te querés hacer cargo? Vení. Vení a mejorarlo. Bienvenido. Sí, sí, sí. No, obvio. Y es así. O sea, para mí, de repente, poder arreglar cosas que no me gustaban, me encanta. Me encanta. Y es devolverle un poco a IO lo que me da también. Bueno, es una linda frase para ir cerrando, si querés. ¿Cómo la pasaste? ¿Te divertiste? Súper. Me encantó. Bueno, muchísimas gracias por haber destinado tiempo a venir el día de hoy a contar tu historia. Para mí fue súper interesante. Y bueno, nos vamos a estar viendo entonces en el próximo episodio. A full. Un gusto, Alan.